Chévere. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, con eso ya podemos continuar igual con la clase que estábamos pendiente. Em, entonces, la clase del día miércoles, nosotros avanzamos ya hasta temperatura, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede confirmar esto? Sí, Bien. Y ustedes vieron el video desde presión. Entonces vamos a un poco revisar, aclarar cosas y a revisar algunas situaciones sobre la presión y ya con eso empezamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Venga, un segundito nada más. Bien, chicos. Entonces, hablando sobre la presión, lo más importante que debemos conocer de la presión es su definición. Entonces, la definición de la presión es una fuerza aplicada sobre una área. Es una cantidad física, no es vectorial, es escalar esta cantidad física. Y en el sistema de unidades del sistema internacional está medido en... Algo le pasó a mi tablet este ratito. Todo estoy poniéndole ahí. Ahí. Entonces, las unidades en el sistema internacional son los pascales, porque tendríamos las unidades derivadas de la fuerza, que serían newtons, newtons es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y las unidades del área, que es metros cuadrados. Entonces, un pascal es newton sobre metro cuadrado. Claro que tenemos otras unidades para la presión, y esas unidades son atmósferas, PSI y milímetros de mercurio. Aquí tenemos en esta tablita, tenemos la tabla de conversiones entre estas unidades, que es algo que vamos a ir manejando para los ejercicios que desarrollaremos esta clase y las siguientes clases en las leyes de los gases ideales. Con esto en mente, entonces, tenemos tipos de presiones, ¿no? Algunas presiones en función de cuál es la fuerza que está siendo aplicada sobre el área. En el caso de la presión hidrostática, esta es debida al peso de un fluido, ¿sí? Al peso de un fluido. En reposo, ese fluido puede estar haciendo, influyendo su fuerza sobre un área y eso sería la presión. Pero, ¿qué pasa con el peso del fluido? ¿A qué va a ser igual? Entonces, el peso del fluido es igual a masa por gravedad, así como cualquier fuerza. Masa por gravedad. Y la masa puede estar escrita en función de la densidad. La densidad, la masa es densidad por volumen y entonces el peso sería densidad por volumen por gravedad. Ahora, el volumen del fluido puede estar definido en función de la forma que esté adoptando el volumen. Entonces, para el volumen podemos plantear como área sobre altura. Entonces tendríamos que el volumen es igual al área de la base por la altura y por gravedad.
Entonces, si esto es el peso, densidad, área por altura por gravedad, y aplicamos la definición de presión, que es fuerza sobre área, miren que al final podemos simplificar el área. Y es entonces aquí en donde se define que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura y por la gravedad. Y no tiene nada que ver, no es función del área sobre el cual esté el fluido. Únicamente es función de su densidad y de su altura. Entonces aquí es en donde se hace la primera pregunta, ¿no es cierto? La primera pregunta dice, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? Los chicos, ¿cuál era la respuesta? Tenemos aquí los 4 puntos A, B, C y D en estos recipientes de diferentes tamaños y formas, pero en donde la altura del fluido en cada caso siempre es la misma. Pues, ¿cuál era la respuesta correcta, chicos? ¿En cuál punto la presión hidrostática es menor? Yo puse ninguno, Sí, ya yo que la también. presión Es la hidrostática no misma. depende del recipiente, sino de la altura. Exacto, muy bien, gracias. Ajá, eso es, chicos, muy bien. Como es el mismo fluido en cada uno de estos recipientes, entonces la densidad es la misma. Y como hay la misma altura de fluido en cada uno de estos puntos, la altura también es igual. Entonces la presión hidrostática en cualquiera de esos puntos, por ser el mismo fluido y por tener la misma altura, va a ser la misma. Ajá, no importa cuál sea la forma del recipiente, no importa cuál sea el área en donde esté esa altura de columna de fluido, sí, solamente importa la altura y la densidad. Muy bien. En la siguiente diapositiva vimos el caso en el que ahora vamos a comparar o vamos a un poco contrarrestar comparar lo que serían dos fluidos, el mercurio y el agua. Ambos en estos recipientes tienen la misma altura, pero la densidad del mercurio en kilogramos por metro cúbico es 13.600 kilogramos por metro cúbico, mientras que la del agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Claro, son 13.6 veces mayor la densidad del mercurio. Entonces, a pesar de tener la misma altura, la densidad es diferente. Por lo tanto, las presiones hidrostáticas en ambos, en el fondo de cualquiera de estos recipientes van a ser diferentes. ¿Cuán diferentes? Eso tiene relación en función de la altura, de la densidad. El que es más denso va a tener más presión hidrostática, el que es menos denso va a tener menos presión hidrostática. En este caso, el más denso es el mercurio, por lo tanto, con la misma altura de 76 centímetros ejerce mayor presión hidrostática. Si nosotros quisiéramos tener la misma presión hidrostática que se ejerce con la columna de mercurio, con el mismo líquido agua, no necesitaríamos 13.6 veces la altura de 76 centímetros que está aquí para poder igualar la presión hidrostática. Entonces aquí se dan cuenta que la presión hidrostática también depende de la densidad. ¿Sí? Entonces ahí queda aclarado las dos variables de las que depende la presión hidrostática. Bien, continuamos. Otra presión que vieron, ¿no es cierto?, es la presión barométrica o atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra, es decir, la columna de atmósfera que está sobre nosotros o sobre cualquier objeto. Sobre nosotros hay un fluido. ¿Qué fluido? La atmósfera, que está compuesta por algunos gases, incluso vapor de agua, y claro, depende de la temperatura y el clima, porque dependiendo de eso, pues tenemos diferente composición de la atmósfera. ¿Sí? Pero claro, sobre nuestras cabezas tenemos una masa de fluido que nosotros estamos soportando. Claro, como nosotros con nuestro cuerpo humano ya está acostumbrado a esta cantidad de atmósfera sobre nosotros, entonces no lo percibimos. Pero si, por ejemplo, se cambiara la atmósfera terrestre a una más pesada, a una más ligera, nosotros podríamos ya sentirlo. ¿Sí? Además, dice que
depende de la localización, claro, porque si estamos, por ejemplo, a nivel del mar, entonces a nivel del mar estamos soportando una cantidad, una determinada altura de columna de atmósfera. Pero si vamos, ¿no es cierto?, hacia, por ejemplo, Quito, a este mismo personaje, van a ver que va a tener que soportar menos altura de la atmósfera. ¿Bien? Por eso es que en Guayaquil ustedes debieron haber consultado la presión atmosférica es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101.325 pascales o 10.1 hectopascales. ¿Y cuál era la presión atmosférica en Quito? Dependerá igual de las condiciones climáticas, sin embargo, también tenemos que es más o menos 0,71 atmósferas o 540 milímetros de mercurio. Es menor, claro, es menor porque hay menos altura de atmósfera soportando sobre las cabezas de las personas que tenemos en Quito, ¿ya? ¿Cómo medimos la presión atmosférica? Pues con un barómetro de mercurio. ¿Por qué se ha escogido el mercurio? Porque es un líquido que es el más pesado, ¿sí? Con su densidad 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo funciona este barómetro, chicos? Es muy interesante el funcionamiento y para explicarles un poquito, tenemos una bandeja que tiene una cantidad de mercurio, ¿sí? Llenamos un tubo más o menos de alrededor de 1 metro de altura, se llena el tubo completamente con la cantidad de mercurio también y con cuidado tapamos el orificio por donde entraría la entrada del tubo y le damos la vuelta con cuidado que no se riegue hasta sumergirlo debajo de el mercurio que está en la bandeja. Retiramos la mano de abajo de la boca del tubo suavemente y entonces el sistema empieza a equilibrarse. ¿Cómo se equilibra? Pues un poco de nuestro fluido va a caer hacia la bandeja. ¿Hasta cuándo? Arriba se genera un vacío. ¿Hasta cuándo esto se equilibre? ¿Cuándo se va a equilibrar? Cuando la altura del fluido manométrico, en este caso del mercurio, iguale a las presiones atmosféricas, la presión que está ejerciéndose por fuera del tubo. Entonces, así nos permite medir la presión atmosférica este sistema del barómetro. ¿Sí? Entonces, si usted lleva este sistema a Guayaquil, usted va a observar que la columna mide exactamente 76 centímetros de mercurio. 76 centímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio. Pues esto va a observar, esta altura de mercurio va usted a observar si es que mide la presión con este barómetro a la altura del mar, a nivel del mar. Por esto es que se ve que la equivalencia de una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Y es también bastante curioso y algo que deben notar es que directamente, si es que el fluido es mercurio, directamente su altura ya me da una medida de presión. En este caso, 76 centímetros o 700 centímetros ya es una medida de presión porque es la medida con mercurio. 760 milímetros de mercurio. Si fuera otro fluido, habría que calcular la presión hidrostática con la fórmula de densidad, altura y gravedad. ¿Sí? Eso sería de la presión barométrica o atmosférica. Ahora, ¿cuál otra presión vamos a ver? La presión manométrica. ¿Qué hay que saber de la presión manométrica? Es que es una presión relativa. ¿Qué relaciona? Pues relaciona la presión absoluta del gas con la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, hay tipos de manómetros. El que ustedes están viendo aquí es en la pantalla. Son manómetros de tubo muy precisamente por la forma en uno de esos manómetros. ¿Ya? Pero estos manómetros no son muy habituales, digamos, en la industria. Los van a ver, sí, en los laboratorios, quizá en control de calidad o alguna
a algún lugar como estos, pero en realidad en la industria, miren, estos son los manómetros con los que ustedes se van a encontrar. Entonces busquemos. Ya, entonces no sé chicos si es que ustedes han visto estos manómetros, ¿en dónde han visto? Me parece alguna vez haber visto uno de esos en estas cosas cuando hay piscinas que tienen como que se calientan y creo que hay alguna de esas cosas que miden en las bombas en las que como que están calentando el agua. Ya. ¿Alguien más? Al aparato cuando se mide la presión arterial, no sé si hay aparecido, creo que sí. Ya, ahí has visto tú esto. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Yo lo he Se visto en usa esas como el máquinas que medidor de utilizan. presión para el aire en las llantas. Ya. ¿Alguien me dijo otro? También lo había visto yo en una máquina de soldar. Creo que es una máquina de soldar para argón. Es un árbol de manómetro. Sí, varias personas, igual creo que del otro curso de mecánica me habían dicho que en la máquina de soldar. Es muy interesante para mí porque yo nunca he visto una máquina de soldar. Entonces, pero bueno. Ajá, también en las llantas y el más habitual, chicos, ¿no? Ya se ve que ustedes no han sabido ir a la cocina y ayudarle a sus mamás, ¿no? En la válvula del gas. Exacto. Ajá, muy bien. Ajá. La compañera sí ha sabido irle a ayudar a la mamá. Muy bien. Sí, ajá, el más común es ahí. Y bueno, estos manómetros miden la presión que indirectamente nos va a dar una medida de cuánto gas o cuánta sustancia tendríamos confinadas dentro de un recipiente. O en los otros casos también, por ejemplo, han visto esto como dijo el chico, algo en algunos donde también se mida alguna vez presión del flujo de un fluido líquido. También vamos a encontrar este tipo de manómetros. No es solamente, no se utilizan los manómetros para medir solamente gas, sino también para medir algunos cambios de presiones cuando hay circulación de fluidos también. Ajá. Muy bien, chicos, miren, entonces ya están familiarizados. Entonces, cuando ustedes vayan a la industria o a algún lugar, ya saben que esto me va a indicar una presión o indirectamente también una cantidad de sustancia contenida dentro de un recipiente. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar un poco de los fluidos manométricos. ¿Por qué lo hacemos con estos, perdón, un poco de los manómetros de Turing-U? ¿Por qué lo hacemos con los manómetros de Turing? Porque son más didácticos, como para explicar precisamente la relatividad que tiene la presión manométrica con la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, en este caso, en la pantalla tenemos dos tipos de manómetros de tubo en U, el manómetro de extremo cerrado y el manómetro de extremo abierto. Un poco el funcionamiento de ambos es parecido, lo que se diferencia es que en el manómetro de tubo cerrado no hay interacción con la atmósfera. Aquí el otro extremo, este extremo, está cerrado y cuando se hace la medición, más bien aquí se genera un vacío. En cambio, en los manómetros de tubo abierto, como esto está abierto a la atmósfera, entonces hay incidencia directa de la presión atmosférica sobre los fluidos manométricos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos la presión del gas, por ejemplo, en un manómetro de tubo cerrado? Entonces, nos basamos en lo que habíamos visto de las presiones hidrostáticas. ¿Qué habíamos visto de las presiones hidrostáticas? Que en un mismo punto, para un mismo fluido, a una misma altura, la presión va a ser la misma. Entonces, aquí el truco es buscar un mismo fluido y a un mismo nivel para ver que en ese mismo nivel pues tenemos la misma presión. Entonces, por ejemplo, en el primer manómetro podemos trazar aquí
Voy a cambiar de... Aquí podemos trazar una línea recta que indique un mismo nivel horizontal y el punto A, que es parte del fluido manométrico, y el punto B, que sigue en el fluido manométrico. En esos dos puntos la presión va a ser igual. Entonces, la presión en el punto A y la presión en el punto B son iguales porque son el mismo fluido manométrico ubicado a la misma altura. Ahora, claro, ¿qué tenemos dentro? ¿Qué está ejerciendo la presión en el punto A? En el punto A la presión está siendo ejercida por este gas. El gas, claro, por sus condiciones, por sus características, puede hacer presión o puede distribuirse en todo el volumen del recipiente y hace la misma presión en cada uno de los puntos del recipiente, incluso en el punto en el que ya limita con el fluido manométrico. Entonces, si se dan cuenta, la presión que está ejerciéndose sobre el punto A es la presión del gas. La presión del gas está en el punto A. Ahora, ¿qué hay en el punto B? Como este es un manómetro de tubo cerrado, ¿sí? No hay una presión externa, ¿sí? No hay una presión externa, únicamente se ejerce la presión de la columna del fluido manométrico, que preferentemente es mercurio. Entonces, esta presión que viene dada por la presión hidrostática, esta presión, que es una presión hidrostática, sería la presión manométrica, la presión que me da el manómetro. Entonces, en B, la presión que se ejerce es la presión del manómetro. Entonces, en este tipo de manómetro de tubo cerrado, se puede leer directamente la presión del gas con la altura del fluido manométrico, es decir, con la presión manométrica. ¿Ya? ¿Qué pasa en cambio en el manómetro de tubo abierto? Tenemos tres casos, chicos, ¿sí? Tres casos. Y por si acaso, los manómetros de tubo abierto son los más comunes. Casi no hemos trabajado con manómetros de tubo cerrado. Los manómetros de tubo abierto, en cambio, como tienen incidencia de la presión atmosférica, ahora ya vamos a considerarlo. Entonces, en el primer caso, podemos hacer igual una línea recta en el mismo nivel horizontal y en el que esté limitando igual con el mismo fluido manométrico, con el mismo fluido. Entonces, en el punto A y en el punto B, las presiones son iguales. Ahora, ¿qué presión está ejerciéndose en el punto A? Está ejerciéndose la presión del gas. La presión del gas. Y en el punto B, ¿qué presión se está ejerciendo o qué está ejerciendo esa presión? La presión atmosférica. Entonces, en un manómetro de tubo abierto, cuando el nivel del fluido manométrico esté igual, cuando no haya una diferencia de alturas, entonces la presión del gas es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Ahora bien, para explicar esta otra partecita de aquí, yo creo que es mejor si lo abrimos en nuestro cuaderno de notas. Déjenme ver. Ya. Entonces, para explicar los otros dos casos de los manómetros de tubo abierto, entonces tenemos ahí las gráficas, ¿no es cierto? Ahora, el análisis puede ser el mismo que hemos venido haciendo con los anteriores manómetros, ¿sí? Podemos tener a un mismo nivel horizontal, trazar una línea y que pase por el mismo fluido manométrico, y entonces en el punto A y en el punto B las presiones son iguales. Entonces aquí en la presión en el punto A y la presión en el punto B son iguales. ¿Qué está ejerciendo presión sobre el punto A? Entonces si ustedes se fijan tendríamos tanto la presión del gas como la presión del fluido manométrico. Entonces en el punto A, en este caso, tendríamos la presión del gas más la presión hidrostática del fluido manométrico.
¿Y qué tenemos del otro lado en cambio? Del otro lado en cambio tenemos la influencia de la presión atmosférica. Entonces sobre el punto B, la presión que se está ejerciendo es la presión atmosférica. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos aquí igual a la misma altura, ¿sí? A la misma altura, en el otro caso, en el último caso del manómetro, a la misma altura marcamos una misma línea en donde tenemos el punto A y el punto B del mismo fluido manométrico. Por lo tanto, la presión en el punto A con la presión en el punto B son iguales. Ahora, ¿qué está ejerciendo presión sobre el punto A? El gas. Es decir, la presión del gas estaría ejerciéndose sobre el punto A. Y ahora, sobre el punto B, en este caso, miren, ya tenemos una altura de columna y la presión atmosférica. Entonces, sobre el punto B se está ejerciendo la presión atmosférica y la presión hidrostática, es decir, la presión de la altura de ese fluido. ¿Sí? Entonces, miren, ahora, ¿en qué casos vamos a analizar como que para tener bien clarito en qué casos tenemos este tipo de configuraciones en los manómetros de Turing-U? Entonces, si se dan cuenta, en el primer caso, en el caso que tenemos en el medio, ¿no es cierto? Miren, la presión es tal, la presión es tan grande, la presión atmosférica es tan grande que empuja el fluido manométrico hacia el gas. Entonces miren cómo la presión atmosférica aquí es mayor que la presión del gas. Entonces en el primer caso estamos viendo que la presión atmosférica es mayor que la presión del gas. Pero ¿qué es lo que pasa en el otro caso? En el otro caso, en cambio, miren, la presión del gas es tal que empuja incluso el fluido manométrico hasta generar una diferencia de alturas y estaría ejerciendo mayor presión que la presión atmosférica. Entonces, en este caso, en cambio, la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. ¿Sí? Ahora bien, miren, estas dos ecuaciones que hemos sacado me pueden decir cuál es la presión del gas. Entonces voy a poner aquí también un poco despejando la presión del gas igual a la presión atmosférica menos la presión hidrostática. En el un caso es menos la presión hidrostática, en el otro caso es más la presión hidrostática. Pero si le comparamos con la última diapositiva que teníamos en nuestra presentación, que nos dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? Esta es de manera general la presión, como obtenemos la presión absoluta, sumando la manométrica más la atmosférica, ¿sí? Ahora, esta ecuación también, bueno, aquí hay algo importante sobre la presión del gas. La presión absoluta del gas es siempre una misma cantidad, ¿sí? Ya sea aquí, si la medimos aquí, si la medimos en Guayaquil, la medimos en Japón, donde usted quiera. A las mismas condiciones de temperatura, volumen y cantidad de masa, la presión absoluta sigue siendo la misma. ¿Quiénes van a variar en función de en dónde estemos? La presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces, si medimos un gas, por ejemplo, a una determinada cantidad de gas en un determinado volumen y temperatura, vamos a determinar la presión absoluta. Pero claro, su presión atmosférica y su presión manométrica serán unas en función de dónde estemos. Estamos en Guayaquil, presión atmosférica, una atmósfera, presión manométrica, la relativa a las dos. Pero ¿qué pasa si movemos completamente con ese sistema a la misma temperatura, el mismo volumen, la misma cantidad de masa, acá, a Quito? La presión absoluta sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma la presión absoluta a esas condiciones de masa, volumen y temperatura. Pero ¿quiénes habrán cambiado? La presión atmosférica ya va a cambiar, por ejemplo, va a decir aquí en Quito es 0,71 atmósferas, y entonces la presión manométrica también cambiará en función de compensarlas para que la presión absoluta siempre sea la misma. Y importante también es que nosotros para todos los ejercicios de gases ideales vamos a utilizar la presión absoluta. Se utiliza la presión absoluta del gas, no la atmosférica, no la manométrica, sino la absoluta. Entonces, si en los ejercicios tenemos los datos
de presión manométrica o de presión atmosférica, entonces, ojo, yo me pongo pilas y digo, si me dan datos de presión atmosférica y presión manométrica, es que necesito sacar la presión absoluta del gas para poder resolver todo el ejercicio. ¿Sí? Ojo con eso. Claro, si no me dan ninguna presión atmosférica, ninguna presión manométrica, solo me dicen la presión, entonces ahí ya asumo como presión absoluta, porque no tengo otra, no tengo de otra, tampoco me puedo inventar presiones manométricas y atmosféricas, no, en los ejercicios no, me van a dar o de dato y ahí sí yo me doy cuenta, hay que sumarlas para poder tener la presión absoluta, o me dan un solo dato de presión y ese es mi dato de presión absoluta. Pero siempre, chicos, trabajamos con la presión absoluta para resolver los ejercicios de leyes de gases ideales. ¿Sí? Entonces, bien, esta es la ecuación que nos permite encontrar la presión absoluta del gas. Entonces, con lo que hemos venido nosotros trabajando y lo vamos a comparar, ¿ya? La vamos a comparar. Miren, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces comparamos esas dos ecuaciones con las que yo tengo de los dos manómetros y miren, ¿quién ha sido la presión manométrica? La presión hidrostática de cada fluido. En el un caso menos presión hidrostática, en el otro caso más presión hidrostática. Pues la presión manométrica podría tener valores negativos, sí, indicando que la columna del mercurio o del fluido manométrico está más del lado del gas. Es decir, cuando la presión atmosférica sea más grande que la presión del gas. Generalmente estas presiones también se las conoce como presiones de vacío, ¿sí? Cuando la presión atmosférica es más grande que la del gas. Pero sí, la presión manométrica podría tener estos valores. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. No hay ninguna pregunta. Yo voy a poner una pregunta para ustedes en sondeo para ver si están despiertos. Vayan respondiendo, chicos. Parece que la mayoría se está despiertos. Por ahí tengo unas 5 personas que todavía no contestan el sondeo. Significa que están dormidos. Ya voy a ver quiénes son esas 5 personas que están dormidas. Bueno, ya son 4 ahorita. ¿Ya? Entonces, todo comprendido, chicos. Se han olvidado de los emoticones, manito arriba, corazoncitos, carita feliz, lo que usted quiera, para saber que usted está comprendiendo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ¿hay alguien que quiera el día de hoy exponer para el trabajo extra? Inge, yo creo. ¿Tú? Sí, o sea, Andrés. Cristian sí. Andrés Ayala. Ajá. Ya. ¿Cómo le comparto pantalla o cómo? Sí, tú eres el único. Déjame ver si no hay alguien más. Ok. ¿Ya?
Y creo que no hay nadie más. Entonces verás, primero tengo que detener el sondeo. Pues ahorita voy a detener el sondeo. Ya. Dejo de compartir mi pantalla y nos compartes tú. Entonces ahorita hacemos la pausa activa, chicos. Le ponemos atención a su compañero y ya continuamos con los ejercicios. Ahí ya puedes compartir. Ya, a ver. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya, bueno, o sea, era la noticia que más encontraba relacionado a mi carrera. Es de tecnologías de la información y la comunicación. Y les voy a hablar sobre un bioordenador de E. coli. E. coli es una como bacteria. Y la cual resuelve un laberinto como químico, se puede decir, como un trabajo colaborativo entre más bacterias, ¿ya? Entonces, ahí lo que yo leí es que es un gran avance para la biología sintética, pues diversos investigadores de este proyecto habían diseñado genéticamente distintos tipos de bacterias y como lo dice, con capacidades distintas para solucionar problemas de manera conjunta. Entonces, su nombre científico es la Escherichia coli o más abreviada como E. coli. Proviene de solucionar problemas de manera conjunta. No, proviene de nuestras entrañas, o sea, es como que está dentro de nosotros por lo que leí. Y lo que la hace especial es que esta bacteria puede, como lo digo, resolver problemas de un laberinto informático con computación distribuida, dividiendo los cálculos necesarios entre diferentes tipos de células modificadas genéticamente. Este fin, tiene el fin de poder crear circuitos biológicos similares a los electrónicos y programar células con la misma facilidad que en los ordenadores. Y bueno, laberinto de bacterias. Para lograr que esta bacteria pueda resolver estos, como se dice, laberintos, se recurrió a crear varios laberintos con ciertas configuraciones, la cual partieron por tubos de ensayos y generaban una mezcla química diferente en cada uno. En total fueron 16. Dichas mezclas se extrajeron en una cuadrícula de 2 por 2 que representaba el problema del laberinto. En dicho experimento introdujeron la bacteria, como dije, en 16 tubos de ensayo y en cada uno había una mezcla diferente de laberinto químico. Y dejaron que las bacterias crecieran por un tiempo y después de esto, si las bacterias no reconocían como el camino así como correcto, permanecían oscuros y se prendían en colores amarillo, rojo, azul o rosa, se llaman una combinación química correcta. Aquí les explico. Aquí podemos observar cómo en los dos laberintos de la izquierda, los de aquí, no tienen caminos despejados, están como que está todo negro. Y mientras que en los dos laberintos de acá lograron hallar como la combinación correcta, se podría decir, y estaban prendidos. Entonces los que están acá apagados es los que no lograron encontrar como, no lograron reaccionar bien o no lograron encontrar esa fórmula química que les haga prenderse. Y esto representa un gran cambio porque influye mucho en lo que podríamos relacionarlo con como dice aquí en parte de avances de cosas de la programación y algo así de la computación. Y creo que eso me parecía muy innovador y era lo único que encontraba referente a mi carrera. Eso sería todo. Ajá. Bien. Bueno, sí está como complejo entenderle, ¿no? Pero de lo que se entiende es que de alguna forma, algo así como redes neuronales, creo que es esto, si de alguna forma quieren que las bacterias eh, hallen el camino correcto como para que crezcan, digamos, o que se multipliquen, dependiendo de qué tipo de químicos vayan escogiendo, ¿no? Es como, al menos lo que yo le podría vincular o entender es como relacionarle como las redes neuronales. En las redes neuronales se programa un código base y ese código base va siendo retroalimentado por la computadora dependiendo de cuántas veces haga el ciclo.
Entonces, entre más ciclos haya, la computadora se va retroalimentando y aprendiendo en cada ciclo, digamos así. Entonces, partes de uno base, pero en las redes neuronales, de acuerdo a la programación, el mismo código va aprendiendo nuevas cosas y en función de eso te va generando unos resultados, unas gráficas. Ajá, me parece que es por ahí. En todo caso, muy bien. Interesante de parte de su compañero. Bien. Muchas gracias. Ay, a ver si... Ahora dejo de nomás de compartir, ¿verdad? Claro, sí. Ya, muy bien. Ya, voy a apuntar. ¿Cuál es tu nombre? Era... Cristian Andrés Ayala Cuellar. Bien. Ya, chicos, entonces muchas gracias al compañero y pilas para los que quieran la siguiente clase para que me puedan decir y participar en la parte de la pausa activa. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? Si no tenemos ninguna pregunta, ¿ya? Si no tenemos ninguna pregunta, entonces vamos a hacer los ejercicios. ¿Dónde están estos ejercicios? Pues en su aula habitual, en el capítulo 1, en el subcapítulo 1 también, de medición y química, en donde hicieron su actividad de ver el video y responder o subir la tarea, aquí mismo tenemos lo que está aquí como cuaderno de trabajo, CT. El CT de química va a estar dividido en función de los capítulos. Este es el cuaderno de trabajo de medición y materia. Entonces usted hace clic y le manda a este documento. Este es el documento que vamos nosotros a estar resolviendo para este primer capítulo. En la siguiente pestaña, es decir, en el siguiente capítulo, encontrarán el otro CT, la otra parte del cuaderno de trabajo. Ya con el siguiente tema. El siguiente tema es leyes de los gases. Entonces ya van a encontrar los ejercicios para leyes de los gases. ¿Sí? Muy bien, entonces de aquí vamos a empezar haciendo el ejercicio más difícil. Porque tiene muchísima relación con lo que acabo de explicar. ¿Sí? Entonces tienen aquí el ejercicio número 10. Dice, un manómetro de tubo MU que contiene mercurio se conecta a un contenedor de gas. Determinar la presión en milímetros de mercurio del gas encerrado en cada una de las siguientes situaciones. Y me dan dos situaciones. A, la altura del mercurio en el ramal conectado al gas es 2.5 veces mayor que en el ramal abierto a la atmósfera. Y B, la altura de mercurio, y ojo chicos, ¿no? Que dice mercurio, altura de mercurio. Muy bien, en la parte B dice altura de mercurio conectado al gas es 2.5 centímetros menor que en el ramal abierto a la atmósfera. Y se conoce que la presión atmosférica es 0,71 atmósferas. Bien. Entonces, lo primero que van a hacer es un esquema del manómetro de tubo abierto en U para cada caso, tanto para A como para B. ¿Sí? Es decir, ustedes van a decirme o a seleccionar en cada caso con cuál de estos dos manómetros últimos estarían identificados. Entonces, grafique su manómetro, ¿sí? Grafíquelo. Lea de nuevo la pregunta si es que es necesario. Grafíquelo y ya en 2 minutos lo comparamos, ¿ya?
Bien, ahora sí, entonces vamos a ver. Un ratito voy a dejar de compartir para poner. Bien, chicos, ya tenemos ahí los dos gráficos de los manómetros. Entonces, dígame, ¿la situación A le pertenece a la primera o a la segunda figura? A la primera. Muy bien, a la primera. ¿Estamos de acuerdo todos? Confirmen. Confirmen ahí. Eso, bien, entonces sí, ¿no? La primera es perteneciente al caso A, en donde del lado del conector del gas es mayor la altura, en este caso esta altura, que está aquí, esa altura sería igual a 2.5 centímetros, y como el fluido es mercurio, esto ya es una unidad de presión, centímetros de mercurio, que lo podemos pasar a milímetros de mercurio. 2.5 centímetros de mercurio es igual a 25 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. El de al lado pertenece al B, en donde dice en cambio que el ramal conectado al gas es 5.3 centímetros menor que el abierto a la atmósfera. Pues claro, está del lado de la atmósfera mayor. ¿Cuánto es esta altura? Esta altura es 5.3 centímetros. Como el fluido es mercurio, esto ya es una medida de presión directamente. 5.3 centímetros de mercurio es 53 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien, entonces en función de eso ya podemos resolver en cada caso, ¿sí? Entonces en cada caso, por ejemplo, en el primer caso hacemos una línea horizontal recta en justo al mismo nivel que pase por el mismo fluido. Entonces aquí tendríamos punto A y punto B y partimos que en el punto A y en el punto B las presiones son iguales. En el punto A se está ejerciendo tanto la presión del gas como la presión del fluido manométrico, es decir, la presión hidrostática de esa columna de 25 milímetros de mercurio, y en el punto B, en cambio, solamente la presión atmosférica. En el otro caso, en el caso B, lo mismo podemos hacer a un mismo nivel del fluido manométrico, el punto A y el punto B, y ponerle que el punto A, la presión en el punto A y en el punto B son iguales. Ahora, en el punto A, la presión que se está ejerciendo es la presión del gas. Y en cambio del lado del punto B se ejerce tanto la presión del gas como la presión, perdón, tanto la presión del fluido manométrico, es decir, la presión hidrostática, como la presión atmosférica. ¿Ya? Y esas serían las ecuaciones que tenemos que resolver. Ojo nada más que nos dan la presión atmosférica en atmósferas y nos piden encontrar la presión del gas en milímetros de mercurio. Entonces vamos a cambiar la presión atmosférica de 0,71 atmósferas a milímetros de mercurio con la equivalencia de atmósferas a milímetros de mercurio. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Pues, ¿cuánto sería la presión atmosférica en milímetros de mercurio, chicos? 540, profe.
540 milímetros. Deme nomás con al menos un decimal. Salía 539.6. Ya, muy bien. 539.6 milímetros de mercurio. Exacto. Sí, con eso entonces despejemos la presión del gas en cada caso. En este caso, presión del gas sería igual a presión atmosférica menos presión hidrostática, es decir, 539.6 menos 25 en milímetros de mercurio, ¿cuánto me da? Y en el otro caso, presión atmosférica 539.6 y presión hidrostática 53 más 53. Esto en milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuánto es en cada caso, chicos? 514,6 y 592,6. Ya. De acuerdo, chicos, confirmen estos valores. ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas, chicos. No, todos ponen su manito arriba, muy bien. Bien, entonces vamos a seguir haciendo el siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Inge, una preguntita. Claro, dime. Respecto a la presión hidrostática, o sea, ya se le toma directamente como la variación de la altura, nada más. Sí, ¿por qué? Porque es el fluido manométrico, es mercurio. Muy bien, Ah, muy ya. buena pregunta. Ajá, si no fuera mercurio, entonces, claro, ahí sí tendríamos que calcular la presión hidrostática en cada caso con la fórmula de la presión hidrostática. Densidad, altura por gravedad. Ah, En ya. este Ya, caso, Inge, gracias. ya está directamente por ser mercurio. Ah, muy bien. Bien, dice el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Dice, el platino tiene la densidad de 21.45 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es la masa de un cilindro de platino que mide de altura 5 centímetros y de radio 0,5 centímetros? Ideas para resolver, chicos. Sacar el primer volumen del cilindro. Ajá, muy bien. Sacar el volumen del cilindro y con la definición de densidad, que es masa sobre volumen, despejar la masa y encontraríamos la masa. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro, chicos? El área por la altura. El área por la altura. ¿Cuál sería el área de un cilindro? Un círculo, exacto. Entonces, ¿cómo calculamos? Sería pi por el cuadrado y por altura. Ajá. Ahí solamente reemplazamos con los valores que me dan y ya tendríamos el volumen. Nos va a dar el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da, chicos?
3,927. Sí, confirme, chicos. Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Entonces, de la definición de densidad, que es masa sobre volumen, como tenemos ya la densidad, podemos despejar la masa. Masa entonces sería igual a densidad por volumen. La densidad es 21.45 gramos por centímetro cúbico. Y el volumen es el que acabamos de determinar, 3,93 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van y la masa me va a dar en gramos. ¿Cuánto me da en gramos, chicos? Ochenta y cuatro punto 29. 84.3. Ajá, muy bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Inge, lo mejor de la masa es dejar en gramos o en kilogramos. Si es que vas a hacer un cálculo posterior, por ejemplo, si es que te toca calcular la presión o la fuerza, esas unidades van a necesitar que tú tengas en kilogramos. Entonces, si es que vas a hacer un cálculo posterior, ya cambias a kilogramos. Y en este caso, como no te dicen en qué quieren que calcules la masa, como directamente con la multiplicación de la densidad y el volumen ya obtienes la masa en gramos, entonces no es necesario cambiar de unidades. Bien, vamos al siguiente ejercicio. ¿Estamos haciendo, chicos? Sí, estamos haciendo. Yo sé que ya es viernes, 5 de la tarde, el cuerpo lo sabe, sí, pero ya mismo acabamos. ¿Ya? Bien, vamos al tercer ejercicio. Dice, el oro tiene una densidad de 19.3 gramos por centímetro cúbico. Si una persona pesa 85 kilogramos, 1 kilogramo 1000 gramos, y recibe su peso en oro, ¿qué volumen en centímetros cúbicos ocuparía ese oro? Aquí estamos de acuerdo, bueno, estamos justificando que el uso de la masa en el sistema internacional lo vamos a ocupar para el peso también, ¿ya? No es totalmente correcto decir que una persona pesa 85 kilogramos, sino que su masa es 85 kilogramos, pero indistintamente nosotros decimos, utilizamos ese lenguaje, ¿no es cierto? Cuando alguien me dice, ¿cuánto pesas? Usted no le dice 850 newtons, ¿no? No le dice. No le dice 85 kilogramos, ¿ya? Entonces, estamos ocupando el término de peso indistintamente como masa. Muy bien. Entonces dice, vamos a necesitar ahora obtener el volumen. ¿Cuál sería la idea, chicos? Del peso podemos sacar la masa. Eso les comentaba, chicos, que ahorita estamos utilizando peso como el término masa. O sea, no estamos haciendo distinción. Aquí nos están dando 85 kilogramos en unidades de masa. Entonces ocupamos ese dato como si fuera la masa. No está del todo correcto, sí es verdad, pero nosotros utilizamos ese lenguaje para cuando nos pesamos, ¿no es cierto? Usted va a la balanza y usted da su peso en kilogramos. Entonces ahora ocupamos indistintamente estos 85 kilogramos como masa. Aplicaríamos lo mismo de arriba porque es la fórmula de la densidad. Pero Exacto. ahora con el peso de la persona. Exacto. Entonces ahora tenemos el volumen. Va a ser nuestra incógnita. Entonces, lo que ya tenemos es la masa a los 85 kilogramos y también tenemos la densidad que es 19.3 gramos por centímetro cúbico.
Entonces la masa de 85 kilogramos en gramos, ¿cuántos gramos sería? 85.000. 85.000. Exacto. Multiplicamos por 1000, 85.000 gramos y 19, la densidad 19,3 gramos por centímetro cúbico. Así podemos simplificar gramos con gramos y el volumen me va a dar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da en centímetros cúbicos, chicos? 4.404.145. Ajá. Bien, chicos, entonces si alguien le dice, te voy a dar tu peso en oro, ¿sí? Le va a dar un lingote de más o menos un volumen de 4 litros, ¿no? Me va a dar un lingote de más o menos un volumen de 4 litros. Pues claro, como nosotros no somos tan densos como el oro, entonces tenemos más volumen. Pero el rato que nos dicen, te vamos a dar tu peso en oro, entonces ya se imagina, el volumen va a ser más pequeñito. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, chicos. Sí, hasta ahí alguna pregunta. Déjenme ver que hay chat aquí. Sí, en el chat. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 6 dice, el oxígeno líquido hierve. Miren el punto de ebullición del oxígeno, qué interesante. Menos 297 grados Fahrenheit. Y el punto de congelación, menos 361 Fahrenheit. Dice, calcular estas temperaturas en grados centígrados y en grados absolutos Kelvin. ¿Cómo calculábamos, chicos? Las fórmulas de la transformación. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, de las fórmulas teníamos que a menos 297.4 Fahrenheit le restábamos 32. A ese valor le multiplicábamos por 5 novenos y obteníamos ya el valor en grados centígrados. Lo mismo para la otra medida, menos 361 grados Fahrenheit, restamos 32 grados Fahrenheit, multiplicamos por 5 novenos, que es la equivalencia para la transformación, y eso ya nos da un valor en grados centígrados. ¿Cuánto nos da en cada caso en grados centígrados? El primero, menos 183. El segundo me salió a mí menos 218.33. Ya, muy bien. Confirmen los valores, chicos. Sí, profe. ¿Ya? Entonces miren, el punto de ebullición del oxígeno es menos 183 grados centígrados. Sí, claro, por eso es que el oxígeno siempre es un gas a temperatura ambiente, porque su punto de ebullición es bien bajo. Y más su punto de congelación, y menos 218. ¿Ya? Bien. A esto podemos transformarles a Kelvin sumándole 273. O sea, estos valores, por favor, súmenle en 273 y me dan los valores en Kelvin. ¿Ya? 90 y 54,7. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Miren que el oxígeno es uno de los gases que tienen menores temperaturas de ebullición y fusión. Y miren los valores en Kelvin, 57 y 90. ¿Ya?
están lejos del cero absoluto, no están tan lejos del cero absoluto, son los gases que tienen menores temperaturas de ebullición y fusión. Como para que usted tenga una referencia, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos por el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio dice determinar la presión atmosférica. Este está un poquito mal redactado, entonces porfa, ojo con las correcciones que vamos a hacer. Determinar la presión atmosférica a si la presión del gas es 18 psi y la altura de la columna de mercurio es 15 centímetros. La corrección es aquí, punto, punto, y comenzamos con mayúsculas. En un siguiente caso, la presión del gas, y vamos a ver en un caso B, si la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio y la altura de la columna es 3.5 pulgadas de mercurio. Entonces vamos a hacer primero el caso A. Me pide determinar la presión atmosférica y me da como datos la presión del gas en PSI, otra unidad de medida de presión, y me da la presión de la altura de columna o la altura de columna. Pues claro, ahí está un poco ambigua la información, porque al darme la altura de columna yo podría ver de un manómetro de tubo en U, que es el más común, ¿ya? Podría decir, tengo una situación en la que el fluido manométrico esté más del lado del gas, y en ese caso sería la presión atmosférica mayor que la del gas, o en el caso en el que en cambio la altura del fluido manométrico esté más bien del lado de la atmósfera, ¿ya? El más común es siempre tener presiones manométricas positivas, ¿ya? Casi presiones del vacío, de vacío es un poco menos común tener. Entonces, o podemos resolver este ejercicio de las dos formas con las dos posibilidades, o podemos coger la más común para resolver el ejercicio. Entonces, la más común es que la presión manométrica sea positiva. Esta altura me dé una presión manométrica positiva. Entonces, tenemos aquí una presión manométrica de 15 centímetros de mercurio. Y miren cómo directamente estos 15 centímetros de mercurio ya son medida de presión. ¿Sí? Podemos incluso cambiar por ser mercurio nada más, ¿no? Podemos cambiar a milímetros de mercurio y tenemos 150 milímetros de mercurio es la presión manométrica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontrar la presión atmosférica, chicos? Del último caso. Perdón, ¿alguien dijo algo? Con la del último caso, profe, con la de la presión del gas es igual a la presión atmosférica. La presión, Exacto, con la ecuación general para la presión del gas, ¿no? La presión del gas es igual a la presión, voy a poner más rapidito esto. La presión del gas es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Despejo la presión atmosférica, que es lo que me pide en este literal A, que sería igual a la presión del gas menos la presión atmosférica. ¿Ya? Podemos obtener la presión atmosférica en PSI, en milímetros de mercurio, como usted quiera. En ese caso tenemos que cambiar la presión del gas 18 PSI a milímetros de mercurio. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la equivalencia, ¿no? Tenemos que 14.7 PSI, dime. Ahí es presión del gas es igual a presión atmosférica más presión manométrica.
Ay, sí. Perdón. Yo también por mí, profe. Ujú. Ya, sí, ahí estamos correcto. Entonces, cambiamos las unidades de la presión del gas de 18 psi a atmósferas. Una atmósfera 14.7 psi y ya tenemos en atmósferas, o mejor, como tenemos todo en milímetros de mercurio, pongámosle aquí milímetros de mercurio. En lo que está despejado también, profe, falta cambiarlo. Ay, sí. Presión atmosférica y presión, esto sería manométrica. Gracias, chicos. ¿Cuánto sería la presión del gas? En milímetros de mercurio. 930,612. Y entonces ya con eso podríamos solamente reemplazar los valores. Presión del gas, 930,6 me dijiste, ¿no? Y menos 150, esto en milímetros de mercurio. $780.6. ¿De acuerdo, chicos? Confirmen. Inge, eso de cuándo saber de qué caso no me quedó tan claro. En lo que dibujé acá. Ajá. Ya, aquí no nos dice, no nos está, Especificando. exacto, no nos está especificando como que de qué lado está esa altura. Solo nos dice la altura de la columna del mercurio es 15. Entonces sí, queda un poco ambiguo si es que esa altura está del lado del gas, ¿no es cierto? O del lado de la atmósfera. Podemos resolver el ejercicio de los dos lados, ¿sí? Podríamos resolver para un caso I y para un caso 2i, ¿ya? Pero también para resolver el ejercicio podemos coger el más común, ¿ya? El más común es cuando la presión manométrica es positiva, ¿sí? En el primer caso recuerden que esta presión sería una presión de vacío, entonces esa altura sería una altura negativa, ¿ya? Lo más común es que tengamos la presión positiva, la presión manométrica positiva. Eso es lo más común. Y para resolver el ejercicio escogimos lo más común. Ahora sí, usted se enfrenta a un ejercicio como este en la prueba y no está especificado de dónde está la altura de columna, entonces hay que preguntar. ¿Sí? Hay que preguntar. Una vez que preguntemos y pues dicen, bueno, ya, si está del lado de la atmósfera o si está del lado del gas, entonces lo más común va a ser que la presión esta manométrica sea una presión positiva. Muy bien. Vamos al caso B, chicos. Entonces, en el caso B dice, en cambio, si la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio, y la altura de la columna, igual nuevamente, que está un poco ambiguo, pero cogemos la presión manométrica positiva, es decir, la altura de columna positiva, 3.5 pulgadas de mercurio. ¿Cuál será, dice, la presión del gas? Me preguntan para este caso B, ¿cuál es la presión del gas? Ahora, ¿qué será, chicos?
Chuta, ahora tenemos pulgadas de mercurio. ¿Y ahora qué hacemos? Transformamos a milímetros. Ajá, exactamente. Transformamos a milímetros. Y ya tendríamos en milímetros de mercurio. Y ya milímetros de mercurio pues ya es una unidad de presión. Entonces hacemos la transformación, chicos. Ayúdenme con esta conversión. Ustedes por ahí pueden buscar, saben, en el internet. Alguien que Dice que sepa. para convertirlo hay que multiplicar por 25.4. Muy bien. Una pulgada, 25.4 milímetros. Una pulgada de mercurio, 25.4 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería entonces en total? 88.9. 88,9 Sí, profe. milímetros de mercurio. Exacto. Entonces con eso ya aplicamos una vez más la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, es decir, 540 más 88,9. Sí, 628.9. 628,9. ¿Ya? Muy bien, chicos. Preguntas, comprendimos y estamos haciendo. Muy bien, ya, sí está haciendo, muy bien. Él me confirma. Adriana, James, Emily, Esteban, Jordi, Alejandro, Emily, Marcos, muy bien. Muchas gracias, chicos. Vemos que estamos haciendo. Bien, vamos al siguiente entonces. Dicen, el siguiente ejercicio dice, si la altura de agua dentro de una bañera es de 25 centímetros y el tapón de la misma tiene un radio de 2 centímetros, calcular A, la superficie del tapón, B, la presión que soporta el tapón, C, la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón y me dan el dato de la densidad. Densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, hagan un esquemita, la bañera, la altura, el tapón, etcétera, y ya vamos pensando cómo resolver. Inge, disculpe, tenía una pregunta sobre este ejercicio de aquí. En esta parte se asumiría como que la presión recae toda sobre nada más el tapón, así como si fuera como el centro de masa, algo parecido o algo así. No, ajá, ya vamos a ver, vamos a explicar. Muy buena pregunta. Es lo mismo que decíamos con los recipientes de arriba, con la primera pregunta del video. En cualquier punto, a la misma altura de agua, o en este caso de agua, al mismo nivel horizontal, en todos los puntos, en cualquier punto, la presión va a ser la misma. La presión hidrostática va a ser la misma. Ahora, ¿qué es lo diferente? Lo diferente es la fuerza. Porque la fuerza se relaciona con la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, esa fuerza no va a depender de la presión únicamente, sino del área. Como la presión hidrostática en cualquier punto es la misma, pues más bien, si el área es grande, se ejerce una fuerza pequeña, y si es el área pequeña, se va a ejercer una fuerza grande. Entonces, es una muy buena pregunta. Ajá. Eso, por ejemplo, ese tipo de preguntas, lo que tú estás pensando, por ejemplo, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Un ascensor hidráulico, con el
Principio de Pascal, creo que es, déjenme ver si es que es el principio de Pascal. Ajá, es este. De la máquina hidráulica, ¿sí? ¿Cómo es que se puede alzar un camión, un gran objeto con un fluido? Y es porque con ese fluido, con la fuerza que se ejerce en un fluido, si es que la relación de área es pequeña, entonces se necesita una fuerza grande. Pero si el área es grande, se necesita una fuerza más pequeña. Veamos si es que hay algún video que pueda mostrar eso. Julio el profe. Ah, pero no, yo quiero que se vea, no quiero que se explique. ¿Sí sabían que Julio el profe juega LOL? ¿Alguien ha jugado con Julio el profe o le sigue en Twitch? Ajá, verán los videos de Twitch. Es bien chistoso. La presión comprensible. ¿Conoces alguna de? Veamos si nos muestra un poquito ya. Voy a compartir como un video para que puedan ver. Sus aplicaciones. La prensa hidráulica, inventada por Joseph Bramah, es considerada la principal aplicación del principio de Pascal. Una prensa hidráulica consta de 2 cilindros o vasos comunicantes de diferente sección transversal, cuyo interior está lleno de un líquido incomprensible, por lo general aceite, y un émbolo o pistón, que está en contacto con el líquido. Se ajusta en cada uno de los cilindros, de tal forma que cuando se aplica una fuerza sobre el émbolo menor, se origina una presión en el líquido, la cual se transmite íntegramente actuando sobre el émbolo mayor, produciendo en él una fuerza de mayor magnitud. Tomando en cuenta que la presión se calcula mediante el cociente, fuerza entre área, y que en una prensa hidráulica la presión de entrada es igual a la presión de salida, es posible establecer la relación que observas en la imagen. Esta relación, basada en el principio de Pascal, permite calcular la fuerza de entrada o salida en una prensa hidráulica, así como las dimensiones de los émbolos. Veamos el siguiente caso. Imagina que un auto cuya masa es de 1500 kilogramos se quiere elevar, empleando una prensa hidráulica, cuya área del émbolo mayor es 60 veces la del émbolo menor. ¿Qué fuerza consideras que será necesario aplicar? Entonces ahí uno pensaría, uy, ¿cómo voy a hacer para levantar este auto de 1500 kilogramos? Uy, voy a necesitar una gran fuerza. Pero con la prensa hidráulica y el principio de Pascal, de igualar las presiones por ser el mismo fluido. Primero calculamos la fuerza de salida, la cual corresponde al peso del auto, y este se obtiene a partir del valor de su masa. También se conoce la relación entre las áreas de los émbolos. Con esta información es posible calcular la fuerza de entrada. Miren cómo la fuerza es mucho menor, ¿no? La fuerza que debo aplicar para levantar ese auto es mucho menor por el principio de Pascal, igualar las presiones. Ahora, en áreas pequeñas necesitamos fuerzas muy grandes, en áreas más grandes necesitamos la fuerza más pequeña. ¿Sí? Y es así que con una fuerza pequeña podemos alzar objetos bastante grandes con este principio de Pascal en esta que se llama la prensa hidráulica. Muy bien. Bien, ya han de haber dibujado, ¿no es cierto, chicos? Ya dibujamos. Entonces tendremos por aquí una bañera al mismo nivel. ¿No? Yo estoy un poco chueca el día de hoy. Y aquí tendríamos el mismo nivel de la bañera. En algún punto por aquí estaría el tapón, pero como les había dicho, ¿no es cierto? En cualquier punto, ya sea aquí en el punto del tapón, que lo voy a llamar
en B, en C o en D, en cualquier punto, la presión hidrostática es la misma, porque la altura que están soportando, la altura de fluido que están soportando es el mismo, los 25 centímetros de agua. Solo que si quiero ver qué fuerza está siendo aplicada sobre una determinada área, en este caso el tapón, entonces ahí sí voy a necesitar diferentes fuerzas dependiendo del área, pero la presión es la misma, ¿ya? Entonces calculemos primero el área, lo que me está pidiendo, la superficie del tapón. El tapón me imagino que es circular, ¿no es cierto? Como cualquier tapón de bañeras. Entonces, ¿cómo calculamos el área del tapón? Pi por el radio cuadrado. Sí. Esto voy a tener en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? 4pi centímetros cuadrados. Pero como voy a calcular presiones y fuerzas, en ese caso sí voy a cambiar las unidades a metros porque son del sistema internacional. Una vez las unidades del sistema internacional, ya puedo tener también las unidades derivadas en el sistema internacional. Entonces, si todo está en metros, kilogramos, segundos, ya la unidad de la presión también me va a dar en pascales, por ejemplo. Entonces cambiamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. 100 centímetros cuadrados un metro, perdón, 100 centímetros un metro, pero como necesito cuadrado, elevo todo al cuadrado. ¿Ya? Hay que elevar al cuadrado el 100 por si acaso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, podemos simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y mirar esta área en metros. ¿Cuánto me da en metros cuadrados, chicos? 0,0004 pi. En notación científica mejor. Cuatro por 10 a la menos 4. Es 4pi, ojo, ¿no? 4pi dividido para 100 al cuadrado. 1,26 por 10 a la menos 3. Exacto. 1,26 por 10 a la menos 3. Muy bien, vamos al literal B. En el literal B me piden la presión que soporta el tapón. Pues claro, si está ahí el tapón, la presión que va a soportar es la presión de la altura del fluido, en este caso agua. Sí, es una presión hidrostática. Pero ojo también, chicos, sobre la bañera también está haciéndose ejercido la presión atmosférica, ¿no? Sobre cualquier objeto, sobre la atmósfera está ejerciéndose la presión atmosférica. Entonces, la presión que estaría soportando en total este tapón sería esta presión hidrostática de la altura de 25 centímetros de agua, más la presión atmosférica. No nos dan un dato de presión atmosférica, entonces igual asumimos lo más común, lo más simple, que es una atmósfera de presión. Entonces ahora sí, aquí sí me toca calcular la presión hidrostática, chicos. ¿Cómo calcularíamos la presión hidrostática aquí? La densidad, la altura y la gravedad, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Ajá, también nos dan en kilogramo por metro cúbico, entonces ya podemos tener en unidades del sistema internacional también. Entonces la densidad dice 1000 kilogramos por metro cúbico. La altura, de una vez podemos pasar esos centímetros, 25 centímetros a metros. ¿Cuántos son 25 centímetros en metros? $0,25. 0,25. Exacto, 0,25 metros. Y por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como tengo todo en unidades del sistema internacional, la presión, ¿en qué unidades me debería dar, chicos? Esta presión hidrostática. Pascales. En pascales. Exacto. Nos aseguramos de eso. ¿Qué es un pascal? Pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es un newton?
kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Pues ahí está, de esos tres está, de aquí está el Newton, ¿no? Newton. Y simplificando metros cúbicos con metros, tendríamos metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Entonces ahí sí estamos coherentes en las unidades, ¿ya? Para que nos salga pascales. ¿Cuánto nos da en pascales, chicos? 2450. 1450. ¿Ya? Muy bien. Y le sumamos la presión atmosférica de una atmósfera para tener la presión que estaría soportando en total ese tapón. 2450 más 100.325, que es una atmósfera en pascales. ¿Cuánto me da esto, chicos? $105.775. 103.000, pero no te escuché al final. 103.000. 105.000. 103.725. 103.725. Ujú. 75, Inge. 35. 75. Por favor. A ver, otra vez. ¿Ciento qué? 103.775. Ajá, muy bien, entonces. Vamos a la parte C. Pues en la parte C dice la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. ¿Cómo calculamos la fuerza, chicos? Con la definición de la presión, que es fuerza entre el área. Exacto. La presión es fuerza sobre área. Como ya conocemos la presión y el área, entonces despejamos la fuerza. Fuerza sería igual a presión por área. La presión es 103.775 pascales, que es newton sobre metro cuadrado. Y el área era 1,26. No se ve bien. 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados con metros cuadrados se va y me da la fuerza en newton. ¿Cuánto me da la fuerza en newton? Ciento treinta punto 7565. 130,66. 75, Inge. 75. Newton. Inge, disculpe, ¿de dónde sacó el 101.325? Es la presión atmosférica de una atmósfera y puede ser también expresada en pascales, ¿sí? Como con las unidades, con la transformación de unidades. Aquí en la
Ya. Gracias, Inge. Ajá. Es una unidad, el factor de conversión. Inge, disculpe, tenía otra pregunta. Es que no alcancé a hacer del anterior ejercicio, pero por ejemplo, las pruebas, ahí nos van a decir como cuál es como la orientación o hacia dónde está yendo el fluido, ¿no es- el mercurio, ¿no es cierto? Sí. Si es que no le queda claro a usted, hay que preguntar. Pregunte. Ya, gracias, Inge. Ya. Bien, chicos, entonces eso tendríamos hasta, hasta aquí tendríamos la clase. Con eso hemos terminado la mayoría de ejercicios. Los demás ejercicios que están en el cuaderno de trabajo que no hemos hecho todavía, les queda a ustedes de deber. Esto es parte de la evaluación que vamos a hacer de control de deberes. Sí, como les dije, no vamos a calcular, no vamos a calificar los deberes, pero sí vamos a tener un control de deberes, es decir, vamos a hacer ejercicios que son muy parecidos a estos ejercicios, 2 como máximo 3 para su control de deberes. ¿Sí? Eso, chicos, muchas gracias por estar en la clase, por estar participando muy bien. Así estamos súper bien. Hay gente que todavía no participa, pero igual, muy bien. Ya con los emoticones entiendo también que están aquí en clase participando al menos. ¿Ya? Que tengan un bonito fin de semana. Profe, Disfruten, perdón, sí, dime. disculpe, ¿para cuándo es este deber? Esto puede hacerlo usted durante la semana, ¿no? O sea, lo importante es que, por ejemplo, el control de deberes lo haremos, por ejemplo, casi en la tercera, cuarta semana de clase. Entonces, usted no deje al último a realizar todos los ejercicios, sino ya vaya haciendo. No voy a recoger deberes, no es obligación presentar los deberes, sino que hay un control de deberes, es decir, una prueba a base de los ejercicios de los deberes. Hasta luego, Inge. Ya, chicos, tengan un Gracias. buen fin de Hasta semana. luego. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego, Inge. Muchas gracias. chicos. Hasta luego, Inge.